Hola amigos, hoy voy a hablar de un tema sobrecogedor. Se trata nada menos que de Satanás. Durante 1990 se produjeron en España numerosos sucesos relacionados con los ritos satánicos. Uno de ellos, verdaderamente brutal, ocurrió en el Albaicín de Granada. Allí una mujer fue torturada, sacrificada, por suponer que en su cuerpo tenía alojado al diablo. Fue sometida a enormes torturas y eso le ocasionó la muerte. La verdad es que esta creencia que se ha puesto de moda en Satanás es más propia de la época medieval. No está de acuerdo con los tiempos modernos, pero es así. Yo creo que les va a gustar este suceso. En Huelva, el 17 de diciembre de 1990, un grupo de personas aún no identificadas profanaron el cementerio de la ciudad. Se deleitaron en arrancar 50 cruces que posteriormente clavaron boca abajo a los pies de las tumbas. Aún no se había cumplido un mes del suceso cuando volvió a repetirse, destrozando en esta ocasión 9 sepulturas. Días después se produjo un terremoto que muchos asociaron con estos hechos. La imaginación popular se desbordó el 25 de enero con el anuncio de inauguración de una cadena de televisión que motivó la falta a clase de más del 50% de los niños porque sus padres temieron secuestros satánicos. En Málaga, el 14 de enero, 2 jóvenes descubrieron en el bosquecillo de los Molinos de San Telmo, muy cerca de la capital, varios cuerpos de cabras degolladas, velas de distintos colores, 50 botellas de diferentes licores, cigarros puros y criadillas de cerdo perfectamente cortadas. En el cementerio de Torrelodones, cerca de Madrid, se hallaron varias tinajas que contenían huesos humanos, una muñeca de vudú y fotografías de personas que aún no han podido ser identificadas. En Castellón se encontraron por las mismas fechas restos de misas negras y en otras zonas de Levante varios mendigos aparecieron muertos con extrañas marcas y mutilaciones en sus cuerpos. Esto que tengo a mi espalda es el famoso y precioso Albaicín granadino, en donde abundan las creencias en lo sobrenatural y en las supersticiones. Fue en febrero de 1990 cuando se practicó un terrible exorcismo a una pobre mujer con la intención de sacarle el diablo de las entrañas. Y ello le costó la vida. Encarnación Guardia Moreno tenía 36 años, estaba separada y era madre de 2 hijos. Durante años trabajó en Francia en el sector hostelero. Al separarse de su marido, Encarnación regresó a Granada a la casa de su padre, situada en el barrio de Azagrande, muy próximo al del Albaicín. Hasta su muerte, la desdichada mujer se ganaba la vida como costurera y acudía con frecuencia al paro en busca de trabajo.
Aquí, en el número 39 de la calle de San Luis, en el Albaicín, vino Encarnación a someterse al rito satánico. En esta casa viven las primas y la tía de Encarnación, que por cierto, esta señora, que se llama María Alonso Vacas, sostenía hace tiempo la creencia de que todas las noches venía a acostarse con ella un hijo que murió de leucemia, uno de sus 9 hijos. El espíritu del fallecido se aparecía también a Bernardo, tío de la víctima. Por esta razón, María Alonso Vacas solicitó los servicios de una bruja de Castellón, quien al entrar en su casa afirmó que notaba la presencia del espíritu y le describió sin haberle visto nunca. La bruja también explicó a María Alonso, según cuentan sus familiares, que el espíritu no encontraba la paz y se había convertido en maligno. La bruja no consiguió expulsarle del domicilio y aconsejó a su clienta que lo encerrara en un armario y llamase a un espiritista, ya que ella no podía con él. Estaba así, la cara la tenía así. No era conocida de lo que habían hecho con ella. No era conocida de las tortas que le habían dado a mi hermana. Porque para darle 2 kilos de sal, alguna aguanta, un vaso se bebería, digo yo, por su propia voluntad. Bueno, vamos a que se lo bebiera. Si es imposible que se pueda beber. Y esa madre y 3 hijos que había aquí. Y no echaron a ese hombre en la casa porque querían curar a su hijo porque estaba metido en la droga y quería curarlo. Y el tío sinvergüenza que dio los papeles para meterlo, no dijo que él lo iba a curar. Y él no se dejó. Dicho que me lo ha dicho él a mí en persona. Que me lo ha dicho en persona él. El hijo de... Sí, el chato. Me lo ha dicho en persona, por si me estás viendo y luego me ves para que lo veas. Bribón, que dijiste, no me han matado a mí porque no me dejé y han cogido a tu hermana. Viendo lo que estaban haciendo con mi hermana, ¿por qué no llamaron por teléfono? Que yo llamé 2 veces. 2 veces llamé por teléfono, que una vez se puso un nieto que tienen ellas criando, lo que se llama Raúl. Y sin embargo, sí vinieron a las 9 menos cuarto de la mañana por mi hija. Eso sí dejaron que viniera. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron que vinieran a por mi niña? Claro, para achacarle lo que le han achacado. Fue la cabeza de turco, la tenían bañándola en cuero. Que no quisieron darle ni ropa a esa la tía que está en Murcia. Si me estás viendo sin vergüenza, le dijiste que mi hija no le daba una draga porque tenía el demonio dentro. Estaban cueros que la echaron chorreando con un agua que caía a su hija y a mi niña. Y encima le han echado la culpa. Le han echado la culpa a la bribona. Ya está así. Y ese tío criminal, que está 20 años en Alemania y tu madre era una tía bandía que la han echado de todos los sitios por echar las cartas. Sin vergüenza, que era espiritista tu madre. Bandido. Estaba Isa, estaba Enriqueta, estaba la madre, estaba la niña de Bernardo, estaba el marido y estaba su hijo mayor que tiene la edad de mi hermana, que es de la misma edad de mi hermana. ¿Por qué no evitaron eso que pasó? Y ella, por quitarle el miedo a su madre, que le salió un hijo que se murió de leucemia, era un niño bueno, un primo que
que nosotros dimos sangre, todo lo que le hizo falta porque nos queríamos mucho. Y a los 4 años sale el niño ahora a decir que le sale a Albenardo y a Y a la madre. y a ellos, le salen las 2 casas. Y a la pobretica que no le salía la han matado. En coma profundo, respirando muy débilmente y una situación de gravedad evidente. No sabíamos lo que había ocurrido, pero lo que estaba claro era la situación de gravedad con amenaza de muerte inminente, por lo cual la encamamos en la UBI de entrada. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Desde el principio nosotros vimos que tenía 2 tipos de síntomas. Por una parte, ella tenía algunos hematomas en el cuerpo, en tórax, en los brazos, sobre todo en brazo derecho, y en abdomen y en los muslos, que inicialmente no parecía que tuviese especial gravedad. También había algún signo de manipulación anal. Y por otra parte, había el signo fundamental era que estaba en coma profundo, que no, en principio no se explicaba por los otros signos que le he dicho antes. No tenía ningún hematoma en la cabeza, ningún golpe. No lo tenía en la cabeza, y además las exploraciones que le hicimos inicialmente no había focalidad neurológica y el electroencefalograma era compatible con una lesión difusa, no una lesión específica del cerebro, por lo cual pensamos que era por una encefalopatía metabólica como consecuencia de la intoxicación por sal. ¿Qué cantidad de sal cree usted que ingirió? Bueno, tal y como se mide la cantidad de sodio en sangre, tenía una cantidad de 246 miliequivalentes litros. Le puedo decir que la cantidad normal es de 140, o sea que había casi el 180 o el 190% más de lo normal. Y además, por encima de 200, no hay descrito ningún caso en el mundo entero de sobrevivencia en personas adultas. Y ella tenía 246 al ingreso. Y no tiene precedentes. No hemos encontrado ningún caso de sobrevivencia de enfermos de ese tipo. De modo que, desde nuestro punto de vista, las lesiones secundarias a la sal fueron los responsables de la muerte tan rápida de la enferma. ¿Los golpes no la hubieran matado? Probablemente no porque, aunque de todas formas el informe forense tiene todos los datos, pero desde nuestro punto de vista lo que originó la muerte fue la intoxicación por sal. Eso lo podía justificar. Y parece ser que esa pócima maléfica se la dieron a beber para que pudiera ella vomitar y por la boca saliera el diablo. Es posible que fuera eso lo que pretendían. Y al no conseguir vomitar, le daban cada vez más cantidad. Y más cantidad. Los primeros síntomas que aparecen cuando hay una intoxicación por sodio son irritación, desorientación, confusión, y probablemente eso pudo ser interpretado de otra forma por ciertas convulsiones o estremecimientos. Sí, creía que el demonio no sabía por dónde salir. Estaba diciendo, yo me voy de aquí como sea, ¿no? Sí. Pero cuando llegó a nosotros ya estaba sobrepasada esa fase y ya vino en coma. Ya vino en coma profundo. Sí. Y luego después pudimos confirmar que había ocurrido edema cerebral, deshidratación intracelular y hemorragia cerebral. Hemorragia cerebral, pero como consecuencia todo de la intoxicación por sodio. Nada más conocer lo sucedido a Encarnación, su padre, José Guardia, presentó una denuncia contra los implicados. La policía detuvo a 3 personas. Mariano Vallejo Fuentes, conductor de la ceremonia, apodado el pastelero por dedicarse al reparto de dulces en las confiterías de Granada. De 47 años, hijo de una echadora de cartas, el pastelero era muy conocido en el Albaicín como espiritista.
Las hermanas Enriqueta e Isabel Guardia, de 19 y 22 años respectivamente, hijas de María Alonso Vacas, apasionadas de los temas paranormales y las supersticiones, ayudaron al pastelero en el exorcismo de su prima Encarnación. Su madre, María Alonso Vacas, detenida en un principio, fue puesta en libertad provisional. 3 días después del suceso, la policía detuvo a la cuarta implicada. Se trataba de Josefa Fajardo Guardia, hija de Carmen Guardia y sobrina de la víctima. Tras prestar declaración ante el juez, los 4 implicados ingresaron en prisión. Isabel Guardia declaró a los periodistas, antes de que falleciera Encarnación, que no le habían hecho nada malo y que cuando se recuperara aclararía lo sucedido. Según ella, solo pretendían ayudarla a expulsar algo que tenía en el cuerpo. Como el resto de los detenidos, Isabel Guardia parecía ajena al verdadero y trágico alcance de su acción. Esto fue en febrero del 90, yo llevaba aquí solamente 4 meses y no había tenido tiempo de conocer a ninguno de ellos. Yo me enteré pues prácticamente por la prensa. Cuando ocurrió esto, como enseguida saltó la noticia a todos los medios de comunicación, pues yo lo leí y intenté informarme, saber algo. Algún familiar le pregunté, alguna cuñada que conozco, pero se cerraron todo el mundo en banda y no decían una palabra a nadie. Tengo idea de que alguna de ellas, pero no directamente, sino del colegio donde habían estado, que había pertenecido a un grupo juvenil dentro del colegio, hasta hacía, me parece, un par de años. Y las religiosas que están en el colegio decían que les extrañaba la postura, que cómo podía haber ocurrido eso, puesto que hasta hacía poco tiempo tenían reuniones con ellas y todo esto. La víctima era antigua alumna y madre de una alumna del colegio, y las otras personas también eran alumnas. Una de ellas fue alumna mía, Isabel. ¿Las niñas que están en la cárcel? Sí, fueron ¿Y alumnas. qué tal eran ellas? ¿Normales? Totalmente normales. Sí. Una niña más bien, que diría, expresiva, alegre, integrada en el colegio plenamente, trabajadora. Incluso con la familia hemos tenido mucha relación, amigos del colegio. Eran todos, y entre ellos pues íntimos, en la familia y con el colegio muy bien. ¿Ellas, la religión, eran religiosas? Sí, eran yo puedo decir creyentes plenamente y además con sensibilidad religiosa. Eran sensibles a lo religioso, devotas de la Virgen, unas niñas muy normales. Encarnación Guardia era miembro del clan gitano de los Cirre, de abolengo y tradición en Granada por ser los utilleros de las plazas de toros de Jaén y Almería. Su padre, el Papa José, es el actual patriarca del clan. 2 semanas antes de la fatídica sesión, la víctima había asistido a otra en casa de María Alonso Vacas. En dicha sesión, Encarnación actuó como médium y el espíritu del niño muerto de leucemia habló por su boca. Según sus familiares, Encarnación salió horrorizada de la experiencia porque al comentarle al pastelero que a menudo sentía dolores en el vientre, éste le dijo que se debían al espíritu del primo muerto que había poseído su cuerpo. El pastelero intentó exorcizarla, pero ella no se dejó. Sin embargo, días después acudió a su última sesión. ¿Usted descubrió a su hija cuando estaba allí? ¿La vio? A mí así. Sí, que fue usted quien la llevó al hospital. No, si yo me enteré, si yo no sabía que esta vida había venido, si yo sé que no había venido, la tiro por la ventana a la que vino por la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. A la niña. Sí, no es que vino una sobrina mía, que fue una de las que está en las cárceles, vino en nombre del espíritu de mi madre, llamó a la puerta a las 9 menos 10, 9 menos cuarto, yo estaba acostado, entonces me levanté, que yo tuve este cuarto, me levanté, me la encuentro en la puerta, y cago en 10. Qué fiera, yo no me que yo un tigre lo que había allí. Que te acuestes, que te habla el espíritu de tu madre, que soy Yabalica la Cirra, que te voy a sacar los ojos. ¿Y usted no cree que tal vez hubiera algún motivo de venganza contra ella? ¿Que alguien estuviera enfadado con ella? No.
Eso es que hacer No. más por eso. Ha sido aquí la ciudad porque la madre le salió un niño en la cama. Que salía un niño que era un espíritu que le salía. Ah, que dormía con ella. Que dormía con ella, no, que se le salía en la cama, que salía a todos lados. Ese ha sido, puede ser el móvil de esta muerte. Este es el móvil de esta muerte. Ya. Para hacer la operación que hizo, estar allí y a esperar que hacer todo lo que hicieron con ella, tienen que estar trastornando, Sí, llamar sí, remedio, luego que estar por trastornando. el hipnotismo. Un erotismo de eso, un lavado de cerebro. Era muy guapa, ¿eh? Era preciosa. Y era buena moza, ¿no? Era fuerte. Era ahí. Qué maravilla. la foto de tu madre. Esto es antes de irse ella a Francia. Antes de irse a Francia, de Y joven. eso fue antes de irse. Sí, sí, sí. Al parecer, Encarnación había acudido a varias sesiones de magia negra en Francia y estaba convencida de que había engendrado a Satanás en sus entrañas. Evidentemente, ella lo creyó o alguien se lo hizo creer. Lo cierto es que, para colmo de males, su regreso de tierras galas coincidió con la visita de la bruja levantina a María Alonso Vacas. En poco tiempo, la superchería familiar hizo pensar que el espíritu del hijo fallecido de leucemia se había adueñado de ella. En abril de 1991, la Fiscalía de la Audiencia de Granada solicitó penas que superan los 78 años de prisión para los implicados en su muerte. Según la especialista Pilar Salarrullana, habría 4 causas para que el culto al diablo encuentre en nuestros días adeptos en todas las clases sociales. En primer lugar, la propia naturaleza humana. En segundo lugar, el gusto por los fenómenos ocultos. En tercer lugar, la sociedad deshumanizada en la que vivimos. Y por último, el erotismo de la sangre. Podría hacerse una clasificación de las sectas satánicas en 3 grupos. Las sectas luciferinas, relativamente modernas, tienen por dios a Lucifer. Sus adeptos son elitistas, racistas y políticamente ultraderechistas. Piensan que Lucifer es un símbolo de conocimiento y buscan el poder, el dinero y el dominio del mundo. Su rito principal es la Misa Roja y sus adeptos gentes de dinero y de alto intelecto. Las sectas satánicas son herederas de la tradición brujeril de la Edad Media. En general son grupos cerrados constituidos por gentes taradas psíquicamente por enfermedad o por una tradición familiar o local. Su nivel cultural es mínimo y no buscan poder ni dinero. Entre los independientes, algunos se lo toman en serio y trabajan con cierta profesionalidad, pero otros son charlatanes o desaprensivos que se aprovechan de la ignorancia de los demás. Con estas corrientes que hay hoy sobre estos ritos y sobre esta búsqueda del más allá, del espíritu, pues ¿Se ha puesto de moda el diablo? Se ha puesto de moda y no acudimos a Dios y acudimos al demonio. El demonio es, el de la vergüenza es que el que ha hecho y ha trabajado a todas estas primas mías, que eran niñas buenas, pero ahora mismo son malas, porque no las quiero ni a la hora de mi muerte. Ahora, yo la que he hecho más responsable es a la dueña de la casa, una mujer con 68 años, 60 años, dejar que en su casa ocurra, porque yo en mi casa. ¿Qué opina de esta moda, llamémoslo así, que tenemos ahora de las ceremonias satánicas, de echarle la culpa al diablo, de embarazos y similares? Pues sí, es evidente que hoy en día hay una verdadera plaga de culto satánico, pero yo te diría de pretendido culto satánico, porque en realidad son aficionados, no tienen una cultura ritual suficiente para realizar un auténtico culto a Satán. Ignoran la diferencia entre Satán y Lucifer, no es lo mismo el satanismo que el luciferismo. Aparte de eso, pues la improvisación hace que se realicen verdaderos crímenes y más de los que parece, porque las desapariciones de niños son debidas no solamente, como se ha dicho, a trasplantes de órganos, sino
a rituales de aficionados dentro de esta materia. Perdón, hablando de posesión, una de las cosas que más me sorprenden a mí es que ahora se le haya asignado al demonio el papel de violador, que se dice, porque yo sé que siempre se ha dicho una persona poseída por el diablo, que requiere un exorcismo, pero no en el terreno sexual, pero el embarazo en sí, no me lo puedo creer, porque el diablo tiene otras cosas que hacer. Pues haces muy bien en no creértelo. Claro. Evidentemente es un triste papel el asignado al diablo en ese aspecto. Primero, habría que entrar en la discusión de si el diablo verdaderamente existe. Una cosa son las fuerzas del mal, unas cosas son las bajas energías, una cosa es la autoposesión, que se confunde con una posesión, porque la autoposesión sí es una realidad. Y no sé si te has dado cuenta de una cosa, que solamente los poseídos o poseídas del diablo son gente creyente. Los que creen en otras religiones no están nunca poseídos del diablo. Qué casualidad, ¿verdad? Sí, sí, es una casualidad. En el próximo episodio les hablaré del caso de un abogado prodigio sevillano que fue asesinado cuando estaba en el cenit de su carrera. Su muerte quedó en el misterio. Hasta la próxima semana.